Hace unas semanas, platicando con el pastor, comentábamos algunas cosas que Dios había traído a mi corazón y él tuvo a bien invitarme, comentándole aquel día que pudimos comer o desayunar. Y yo le decía que el Señor me ha traído unos mensajes en la línea del profeta Jeremías, mirando ciertos detalles importantes. No puedo abarcar todo porque creo que es demasiado extenso, pero empecé hablando acerca de la profundidad del problema, Jeremías capítulo 17, enmarcando que lo profundo del problema del creyente siempre es el corazón. Yo creo que Proverbios tiene razón cuando dice que sobre todas cosas guardadas, guarda el corazón porque de ahí emana la vida que Dios nos ha dado. Pero también el corazón es engañoso, eso es lo que él mismo dice, ¿no? Así que el profeta Jeremías trae una serie de mensajes y por lo menos trae 14 mensajes acerca de la condenación que tiene Israel o Judá. Él viene hablando continuamente acerca del pecado que ellos cometen y él toca puntos muy importantes de errores y de pecado que ellos viven, como la idolatría, como el amor a las riquezas, como de alguna manera no ayudar al prójimo. Y él le trae una serie de mensajes que va hablando. Y yo empecé hablando acerca del problema, lo profundo del problema es nuestro corazón, después la importancia de nuestro reposo que es Cristo Jesús, y que de alguna manera Israel nunca entendió el sentido del día de reposo, ¿verdad? La intención del día de reposo no era solamente guardar un día como una religiosidad, sino era realmente aprovechar ese tiempo para engrandecer a aquel que ha sido bueno con nosotros. Así que Dios determinó que Israel tomara un día específicamente de gratitud y amor a la obra que Él había hecho y cómo los había salvado. Y de ahí obviamente en el capítulo 18, donde quisiera entrar este día, aparece la señal del alfarero y el barro. Muchos predicadores, y yo creo que tú de memoria sabes esos textos que enmarcan que somos el barro en las manos del alfarero, que Dios determina qué es lo que va a hacer con nosotros. Y es verdad, Dios es soberano. Dios hace con nosotros lo que Él quiere y como Él quiere. Pero el sentido que casi la mayoría de los creyentes le dan a Jeremías capítulo 18 es un poco de ser victimizados. Es decir, es que estoy sufriendo, y es que Dios te está moldeando, y es que entiende lo que Dios utiliza en las circunstancias. Sí, es verdad, pero el sentido plenamente bíblico, hermano, está en la condenación que Él tiene acerca del pecado y en la oportunidad de poder transformar a ese pecador en una vasija útil, en una vasija de gloria para Él, y que de alguna manera enmarque una transformación genuina. Así que sin tanto preámbulo, solamente como un poquito la introducción, quisiera que abrieras Jeremías capítulo 18, verso 1. Y decimos gloria a Dios cuando estemos ahí. Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es real con nosotros. Jeremías capítulo 18, verso 1. Si tú estás de pie, amén, y es de gran bendición por respeto y amor a la palabra. Dice la palabra del Señor ahí, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Gloria a Dios. Gracias por estar de pie. Toma tu lugar. Es interesante, hermano, cuando yo empecé a llevar esta pequeña serie de mensajes, empezando desde el problema o lo profundo de nuestro problema en el corazón. Es interesante el diálogo que Dios tiene con el creyente a través del profeta. Es demasiado interesante cómo Él está enfatizando el pecado y el problema que a veces no se profundiza mucho en cada uno de nosotros, ¿verdad?
Nosotros vemos algunos aspectos y de alguna manera sentimos que algunos problemas los podemos solucionar sin darnos cuenta realmente que la profundidad de lo que vivimos es tremendamente difícil. Somos nosotros, es nuestro corazón. Cuando él llega al capítulo 18, al hablar de la señal del alfarero y el barro, de alguna manera él quiere enfatizar lo que viene hablando desde el capítulo 17 y va a seguir hablando del 18 al 20. En el 17 se tiene una vista de destrucción, aunque todavía podía ser prevenida a través del arrepentimiento, según el verso 7 y 8 del capítulo 17. Y lo que él está buscando realmente de cada uno de nosotros es eso: que haya un arrepentimiento genuino, que realmente nosotros nos demos cuenta que Él está hablando a través de su gracia, diciéndonos que necesitamos de Él todo el tiempo y que no podemos conformarnos, tal como dice el apóstol Pablo, a este siglo. Y de alguna manera es complicado. Yo al hablar el mensaje yo le decía a los hermanos, es que es complicado porque siempre que hablamos de pecado, hablamos de arrepentimiento, bueno, muchos detalles son tocados en nuestra vida que a veces no son tan agradables. Nos duele, nos hace sentir mal, pero el sentido de Dios no es solamente hacerte sentir culpable, sino abrir la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos considerar su gracia y descansar en Él, y que realmente volvamos al Señor y nos demos cuenta que realmente necesitamos de Él. Tal vez decirte o preguntarte hace cuánto tiempo no tenemos un arrepentimiento genuino pareciera una pregunta que no tiene sentido. Pues yo soy creyente, yo vengo al culto cada oportunidad, yo oro en mi casa, yo participo de los servicios que la iglesia tiene. Es más, yo estoy continuamente dentro de la gracia, pero la pregunta no es ¿qué es lo que tú haces aquí?, sino la pregunta sinceramente es realmente hace cuánto tiempo que no meditamos en tener un arrepentimiento genuino para que Dios obre más grandemente en nuestras vidas. La inercia de la vida nos lleva y muchas veces sin darnos cuenta van creciendo esos aspectos que lastiman nuestro corazón. Yo estoy leyendo un libro que es muy pequeño y el escritor utiliza una analogía. Y en esa analogía aparece un personaje que se llama Temerosa y que el pastor del valle le concede dos ayudas que se llaman congoja y pena, y esas dos ayudas la quieren llevar a los lugares altos a vivir con el pastor del valle, pero de alguna manera ella está batallando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios dé de compañeras pena y congoja? Y ella decía, no, yo quiero que des otro tipo de compañeras. Y ella empieza a conflictuarse, pero en un extracto del libro dice que yendo en el lugar, guiado por ellas, ella se suelta de esas compañeras y llega el orgullo, la toma de la mano y la empieza a convencer de que todo lo que el pastor del valle, es decir, nuestro Señor, le está diciendo es mentira. Así que en un momento el orgullo sobresalta sobre ella, le toma su vida, le toma su corazón y ella empieza a dudar de las promesas, de las palabras y del sentido de lo que Dios quiere hacer en ella. Tal vez, hermano, no nos demos cuenta que a veces así pasa en nosotros. No nos damos cuenta que de repente el orgullo salta a nosotros y nosotros empezamos a volvernos más críticos y juiciosos de lo debido. O tal vez no nos damos cuenta que vivimos engañados en esa esfera de religiosidad diciendo, no, yo no necesito arrepentirme. Que se arrepientan los pecadores, ¿verdad? Aquellos que continuamente están haciendo lo malo, aquellos que continuamente están pecando y deliberadamente se han equivocado. Yo no necesito arrepentirme de nada porque yo estoy bien. Bueno, una de las cosas que tienes que mirar a través de la señal del alfarero y el barro es que de alguna manera el sentido del mensaje no es ser víctimas, sino ser parte de esa transformación, y que de alguna manera lo que va a propiciar la transformación a nuestra vida, aunque muchos han dicho que es dolorosa o que nos va a tomar y Él nos va a deshacer, hermano, no ese es el sentido de esos textos, sino realmente pasar a la transformación de nuestras vidas. Yo leía otro escritor y decía, ¿cuántas veces tú vas conduciendo en la dirección incorrecta y a pesar de que vas en el camino incorrecto siempre llegas al lugar deseado? Eso nunca pasa, él decía.
De alguna manera tienes que dar vuelta y redireccionar tu vehículo o tus pasos para poder llegar a donde tú quieres llegar. Y yo creo fielmente que eso es lo que Dios siempre está buscando: redireccionar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, enmarcarnos realmente qué es lo que necesitamos. Y solamente como un comentario, yo no vengo a señalarte nada de tu vida. Dios sabe quién eres tú, quién soy yo. Dios nos conoce y Él sabe realmente lo que necesitamos. Pero sí vengo a recordarte que muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos genuinamente, profundamente. Muchos de nosotros necesitamos volver a ese regalo de gracia, no como un intercambio para que nos vaya bien, sino meditando realmente lo que Dios quiere construir en cada uno de nosotros, hermano. Tal vez la inercia de la vida nos va llevando, y sin darnos cuenta, el orgullo nos tiene tomados. Y la escritora decía en esa analogía, es que yo quería soltarme, temerosa se quería soltar y no podía. El orgullo la tenía asida de tal manera que ella, por más que jalaba sus brazos, no la soltaba y le quería convencer de que ni siquiera hablara, porque era tan fuerte que quería llevarla de nuevo a los lugares bajos. Bueno, hermano, tal vez este día sea un buen momento para meditar en dónde está nuestra vida. Hay diversidad de pecados y no es el sentido hablar del pecado. Hay diversidad de cosas que hacemos mal y no es la idea señalar lo que haces mal, sino la idea es hablar de lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Decimos amén. Entonces, de alguna manera dice: no obstante, no hubo un arrepentimiento a lo largo del capítulo 17, y la vasija de barro de Jeremías que se rompió ilustró el castigo severo de Dios sobre Israel, según el capítulo 19. Después, el espíritu de rechazo en el capítulo 19:15 lo condujo a la persecución contra el vocero de Dios, según el capítulo 20, y llegamos al sentido del por qué habla en la casa del alfarero. Dice: Dios envió a Jeremías a un alfarero que le dio una ilustración mediante su confección de la vasija, y el profeta consiguió una vasija y la empleó para su propia ilustración. Jeremías observó con atención al alfarero que trabajaba sobre la rueda, y el barro suave se estropeó, pero el alfarero volvió a moldearlo para que se convirtiera en una vasija útil. Dios hará lo mismo con Judá si la nación realmente se arrepiente. Cuando Dios lleva a Jeremías a mirar la señal del alfarero y el barro, el sentido no es narrar cómo se deshace la vasija, sino puntualizar el por qué Él está mirando eso en ese lugar. Él estaba con todo el sentido de Dios diciendo: es que Dios quiere volver a ser una nación que se equivocó. Dios quiere volver a formar una nación que no ha sido conformada o formada conforme a la gracia del Señor. Y la intención de Él realmente es formarla en lo que Él quiere que Él sea, no en lo que nosotros queremos ser. Ese día me mandaban un mensaje y me decían que si realmente el infierno existe. Y la persona que me lo mandó me decía: es que muchas personas hablan que el infierno es en este mundo, es en esta tierra, y no sé qué pensar, porque pues si es en esta tierra, entonces. Y yo le decía: realmente cada persona que habita en el mundo quiere crear su propia salvación y su propio castigo. Todos tenemos esa idea. Yo creo mi salvación, yo creo mi castigo, y si el infierno es en esta tierra, bueno, lo que dice la Biblia no importa, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es una historieta o es una fantasía, o solamente es algo que Dios quiere espantarnos y decir: no, es mentira, nosotros vivimos en infierno en esta tierra. No es cierto, hermano. Realmente el creyente y las personas de este mundo, sin la finalidad de enjuiciarlas, queremos siempre tener esa idea clara. Yo creo mi sistema de salvación a mi forma, y yo creo mi castigo a mi manera, y yo reposo en la idea que tengo, porque creo que esa es la mejor idea que se me ha ocurrido en esta tierra. Pues no. Jeremías viene a la casa del alfarero con esa finalidad de él mirar y utilizar esa analogía, diciéndole: yo quiero hacerte de nuevo. Yo quiero realmente que tú seas ese barro que puede ser modelado y tome la forma que yo quiero. Pero para que eso pase, no son las circunstancias que te envío, sino realmente yo necesito que tú tengas un arrepentimiento genuino, y que de esa manera eso sea lo que moldee la dureza del barro que somos nosotros.
Al mirar todo eso, hermano, nosotros tendríamos que meditar y pensar tal vez que esos textos siempre los utilizamos cuando vivimos algunas dificultades, diciendo es que Dios está moldeando. ¿Cuántas veces algún hermano o hermana se acerca a ti y te dice es que Dios te está moldeando? Dios está utilizando esta prueba, Dios está utilizando este problema, Dios está utilizando estos medios, hermano. Pero nunca hablamos de arrepentimiento. O tal vez nunca lo hemos mirado tal cual en la Biblia, pensando que solamente son las circunstancias y no el arrepentimiento lo que va a hacer que realmente cada uno de nosotros seamos modelados a la imagen del Señor. Yo creo fielmente, hermano, que tú que estás aquí por eso, porque quieres ser modelado por Dios, quieres ser moldeado por Dios, quieres que Dios deforma tu vida. Quieres que Dios forme la gracia de su palabra en tu corazón y quieres algún día alcanzar el premio del supremo llamamiento que Cristo nos ha hecho, vivir en la eternidad. Pero la pregunta es, ¿realmente cuántos estamos siendo modelados por Dios? ¿Cuántos de nosotros realmente decimos, sí, Señor, modélame, aquí estoy arrepentido de lo que soy? No descanso en la idea de que soy un buen creyente. No reposo, Señor, en las noches pensando que mi pecado continuamente está delante de mí. Y continuamente resbalo y vuelvo a resbalar y me vuelvo a autojustificar diciendo, es que estoy aprendiendo, o es que esto se atravesó, es que Dios me conoce y me entiende y además conoce mi corazón. Claro que lo conoce. Tanto conoce el tuyo como el mío, y Él sabe que estamos autojustificándonos a través del engaño de nuestra mente. La intención no es, vuelvo a decírtelo, no es condenarte, no es señalarte. Es abrir una oportunidad para que tú y yo meditemos realmente quiénes somos y cómo estamos, de qué manera nos comportamos, o de qué manera estamos siendo moldeados y modelados a la imagen de Dios. ¿O de qué manera realmente nosotros queremos llegar? ¿En qué forma? Perdóname, hermano, yo creo que deformes no podemos llegar con el Señor. O incompletos. O solamente tocados en un momento y continuamente abandonados de Él, pensando, hermano, que hemos alcanzado muchas cosas. Yo le dedicaba al pastor hace un momento que he estado pasando por algunos problemas y uno de esos problemas ayer detonó muy tarde y sinceramente no dormí bien, pero yo decía, Señor, y ahorita Él me decía, es que Dios está trabajando y lo que tú no quieres hacer, Él lo hace y Él propicia las cosas para tu bien y para el bien de todos, así que confía en que Dios está haciendo y Él hace como mejor le parece, aunque a nosotros no nos guste. Pero siendo sinceros, tengo que arrepentirme de los errores que yo cometo, de las cosas que yo propicio, de las cosas que yo imagino o que yo pienso. Dios lo envía a la casa del alfarero con ese fin. Dios envió a Jeremías a usar esta ilustración, y aunque Dios había anunciado el juicio inminente, la nación estropeada puede ser restaurada como una vasija útil para el Señor. ¿Quién está dispuesto a suspender el juicio? Es Dios. Por otro lado, si la nación continuaba en pecado, Él no traería la bendición deseada sobre ellos. Y de alguna manera ellos estaban conflictuados, pidiendo que Dios bendijera sus vidas, y por el otro lado haciendo lo que ellos mejor les parecía. Y Dios determina hablar esos juicios, por lo menos 14 mensajes de juicio, hasta el capítulo 20 me parece, tratando de que ellos cambien de parecer y realmente muestren un arrepentimiento genuino de su corazón para con Dios. Qué triste, hermano, ver en la Biblia una narrativa así, de un pueblo amado, escogido, bendecido, visitado, llamado a la eternidad o a descansar en la tierra prometida, pero que continuamente está involucrado en el pecado. Qué triste es mirar que Dios le tenga que estar recordando, es que siempre tu pecado está delante de ti, es que tienes más énfasis en otros detalles que en la verdad, y creo que eso no está formando tu corazón. Y tal vez quiera decírtelo muy sinceramente a ti. Qué triste que tal vez nosotros estamos en un parecido con esta nación. Hablar de pecado, hermano, no es malo. Hablar de pecado creo que es
gracia y misericordia de Dios. Hablar de pecado creo que no es condenar. Hablar de pecado es abrir la oportunidad de un arrepentimiento con Dios. Hablar de pecado, hermano, no es sentirnos culpables, es buscar el oportuno socorro del Señor y que de alguna manera cada uno de nosotros volvamos a ese regalo que Él ha concedido a nuestras vidas. Esa es la idea. Tal vez Israel no entendía y vemos que el tema de Jeremías se va complicando hasta que él llega a una cisterna diciéndole a la nación entera: es que tú profetizas mentiras y tú no hablas lo genuino de parte de Dios, así que no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y ellos estaban en esa idea y descansaban en esa finalidad sin darse cuenta que Dios quería hacer nuevamente sus vidas. Escúchame bien. Tal vez no meditamos en eso, que Dios quiere rehacer tu vida y la mía. Quiere realmente formar algo diferente en nosotros. Quiere realmente mostrar el potencial que tenemos como hijos de Dios y formar un creyente genuino que realmente ame, alabe, bendiga y exalte el nombre del Señor. El juicio, el prejuicio, la idea de religión, el descanso exhaustivo de nuestros corazones en el engaño, no moldean tu vida. Tenemos muchos factores que no moldean nuestras vidas. Factores de mentira, de engaño. Factores, hermano, que no permiten que realmente tome nuestra vida el Señor. Factores de autovictimizarnos a través de las circunstancias, de utilizar frases no siendo completas en el Señor, diciendo: es que Dios te está moldeando. No, hermano, Dios no puede moldear a un creyente que no se arrepiente. El catalizador, hermano, para que un creyente sea moldeado es el arrepentimiento. Lo que puede suavizar la dureza del creyente, hermano, no solamente es la palabra, sino realmente que ese creyente se arrepienta completamente de lo que es, de lo que ha hecho y de lo que está pensando, y realmente se abandone en las manos del Señor. Dios no quiere lastimar tu vida ni la mía, ni quiere forzar, hermano, un modelaje o una moldeada a nuestro corazón conforme nosotros queremos y imaginamos. Qué sencillo sería eso, hermano. Tú moldéame, Señor, como tú quieras. Nosotros usamos hasta los cánticos, ¿verdad? Haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor, tómame, aquí estoy, Señor. Yo confío en que tú harás en mi vida. Pero cuando el Señor quiere meter la mano, no hay un arrepentimiento, no hay un cambio en nuestras vidas y corazones. Y lamentablemente la obra de transformación está detenida ahí. Hay un alto completo. Se vuelve a poner la dureza del barro y vuelve a anteponerse ante el modelador que es Dios, y puede decir: no, Señor, yo creo que tú no puedes moldear porque yo pienso que estoy bien en esta área, que estoy bien en esto que estoy haciendo, que pienso rectamente, y que realmente los que están mal son todos los que están a mi alrededor. Culpamos a las circunstancias, señalamos los que nos rodean, sin meditar que el problema más profundo somos nosotros mismos. Tu corazón, mi corazón. Sin darnos cuenta realmente en qué nos hemos convertido. Yo leía un fragmento de un libro de Miguel Núñez y él decía que todos, tal vez tú tienes razón en todo lo que pienses y dices, pero él decía: pero la manera que piensas que tienes razón te hace estar equivocado. El orgullo que tomas al decir yo tengo la razón, la altivez que se toma de tu corazón y mente diciendo yo tengo la razón, todos están equivocados, él decía, esa parte es la que te enseña que estás plenamente equivocado. Hermano, el sentido de Dios para Israel y para Judá no era condenarlo, era salvarlo. El estarle hablando un mensaje a través de cada profeta no era, hermano, condenarle y darle a las naciones como esclavos. No era llevarle cautivo y que ellos vivieran a expensas de lo que esas naciones hicieran con ellos. La idea de Dios era estarles recordando qué necesitaban.
el profundo, profundo de su problema, el problema que tenían al no ser modelados, y que realmente tú ves la historia bíblica en el Antiguo Testamento, que realmente el pueblo nunca fue modelado como Dios quería que fuera modelado. Desde que son sacados de Egipto, desde cómo empiezan a extrañar las cosas que tenían ahí, desde cómo son introducidos al desierto y de alguna manera ellos siguen peleando con Dios, y después pelean por la tierra prometida y empieza a haber más problemas, se mezclan con las naciones y ellos nunca están dispuestos a acceder a esa transformación. Hermano, Cristo vino a salvarte, Cristo vino a amarte, Cristo vino a hacer la obra en nuestros corazones. Cristo vino a convencernos de pecado y a decirnos: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo vino a decirte que te ama y que me ama con amor eterno, y que realmente está buscando algo diferente en cada uno de nosotros. Si tú ves la Biblia, Él determina que Él quería que fueran una nación diferente en medio de este mundo. Él quería una nación diferente, una nación única, una nación que no se pareciera a ninguno de lo que hay en este mundo. Pero ese plan no pudo ser concebido. Hubo muchos impedimentos, y aún a la fecha hay demasiados impedimentos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo va moldeada, hermano? ¿Cómo sientes que el Señor está tomando tu corazón y lo va moldeando, y cada día lo hace más dócil y sensible a Él? ¿Cómo percibes, hermano, que tienes necesidad todo el tiempo del Señor y no cesas de decir que necesitas, como ese escritor que escribe ese gran libro, ¿verdad? Gracia al mayor de los pecadores? ¿Cómo determinas que realmente continuamente necesitamos estar con Él, siendo moldeados, modelados, transformados, hasta llegar a ser lo que realmente Él quiere que seamos? Qué lindo escuchar doctrina, hermanos, de mensajes doctrinales. Qué lindo es que sigas creciendo en el Señor, que continuamente estés estudiando y leyendo libros, leyendo la palabra y diciendo: sí, Señor, sí, esto es bueno. Qué lindo es eso, hermano. Qué lindo para aquellos que estudian teología y dicen: es que la teología es lo mejor que hay. Pero tal vez a veces se nos olvida que los términos, la enseñanza, no puede suplir la gracia ni la necesidad. Tal vez se nos olvida que tantos términos a veces nos hacen mucho insensibles a arrepentirnos, a tener necesidad y pasar un buen tiempo con el Señor postrado, llorando, diciéndole: realmente necesito ser modelado conforme tú quieres. Quiero ser realmente transformado en lo que tú piensas de mí, y que yo repose realmente en eso, no en los términos que yo pueda aprender. Platicaba estos días con el pastor de Canadá y él me decía: no podemos suplantar en la iglesia los términos, no podemos suplantar en la iglesia los términos por el mover y el pesar del Espíritu Santo en las vidas del creyente. No podemos descansar en que los términos nos salvarán. Tenemos que descansar en la gracia que nos llamó, en ese llamamiento maravilloso que Cristo nos hizo y nos convenció de que éramos pecadores. Y venimos corriendo a sus pies, arrepentidos de lo que somos, y empezamos a buscar ayuda de Él continuamente. No podemos suplantar lo que has avanzado en años por esas lágrimas que se producen cuando estás a solas con Él, diciéndole: soy pecador, soy malo, he hecho mal, Señor. Es verdad, hace tiempo que no siento en mi corazón llorar, arrepentirme, buscarte de esa manera. Hace tiempo, Señor, que no vengo a un culto temprano, tarde, y te busco genuinamente y lloro por lo que soy, no por lo que me pasa. Es fácil llorar por lo que pasa. Es fácil llorar por lo que vivimos. Es sencillo, hermano. Es sencillo hablar de nuestros problemas y quejas y situaciones que cargamos, pero no es fácil hablar de nuestro pecado. Son áreas que pareciera que no pueden ser tocadas por nadie, y que cuando alguien toca esas áreas
surge molestia en nuestros corazones porque no estamos dispuestos a rendirlas. No estamos dispuestos a decirle: sí es cierto, Señor, soy orgulloso, soy altivo, soy engañador, me victimizo de lo que vivo y creo que estoy bien así. Si tú estás descansando en la idea de que como estás ahora estás bien, permíteme decirte que no es verdad. Permíteme decirte que no puedes descansar ahí. Si tú estás descansando en la idea de que eres una gran iglesia, es verdad, eres una gran iglesia, y que el Señor siga bendiciendo tu vida, pero no puedes descansar ahí. No puedes descansar, no puedes cesar de caminar, y tampoco puedes dejar de pedir que el Señor moldee algo diferente en cada uno de nosotros. Tal vez la gracia que ha venido a tu vida, hermano, aún no la alcanzamos a percibir tan grande como es, y es muy grande. Cristo te ama de verdad. Cristo está en tu vida. Él murió por cada uno de nosotros y no murió en vano, hermano. Él quiere terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros, la quiere perfeccionar. Él quiere seguir avanzando en tu vida y en la mía de una manera maravillosa, preciosa, genuina, hermano, hasta terminar lo que Él mismo se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Estás aquí? La idea la señal del alfarero y el barro es el sentido de una transformación a través del arrepentimiento. Es el sentido realmente de un cambio de vida a través del arrepentimiento. Es el sentido realmente de sentir la necesidad de arrepentirnos. Perdón por el pleonasmo, pero es verdad. Arrepentimiento, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos ido al barro? ¿Cuántas veces hemos leído la vasija, la señal del alfarero y el barro? ¿Cuántas veces hemos dicho: hermano, Dios te está moldeando? No, Dios no te está moldeando si no te arrepientes. El sentido es ese, en vano. Él dice, Jeremías los llevó al punto en el que declararon con honestidad la realidad de la situación. Ellos fueron muy sinceros. Las amenazas del profeta fueron inútiles porque el pueblo se había alejado tanto, estaba abandonado en su pecado y el castigo correspondiente, y dejaron la hipocresía y con toda honestidad y descaro optaron por no arrepentirse. ¿Sabes que increíblemente ellos dijeron: no quiero arrepentirme? No necesito arrepentirme, no quiero convertirme, no quiero cambiar, quiero seguir donde estoy. Verso 8: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, escucha bien, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Sabes que ellos que ya quedaron en esa idea? No. ¿Quieres que sea honesto, profeta? ¿Quieres que sea honesto, Jeremías? Quiero ser honesto, no quiero cambiar. No quiero. Está padre lo que me dices, está lindo lo que se habla en la iglesia, cada culto, cada oportunidad que estamos aquí. Qué lindo que Dios esté hablando y beneficiando nuestras vidas a través de su palabra. Es lindo, hermano, escuchar la palabra del Señor y sentir que nuestro corazón toma fuerza y se deleita y decimos: Señor, gracias. Pero al final del día, Señor, yo quiero hacer como yo pienso y tal como piense mi corazón, de esa manera haré. No quiero cambiar. No quiero cambiar. Es más, no quiero arrepentirme.
Tal vez todo lo que decían los reformadores es solamente una idea, ¿verdad? Si no me recuerdo, es Jonathan Edwards que decía: yo me arrepiento de mi propio arrepentimiento. No sé si realmente estoy arrepintiéndome genuinamente. No sé si realmente estoy considerando todos los aspectos de mi vida. No sé si realmente este arrepentimiento es genuino. Así que si tengo que pedirte perdón, aún te pido perdón, porque no sé si me estoy arrepintiendo genuinamente. Parecieran términos muy graves que lastiman nuestro ego y nuestra vida espiritual. ¿Y quién es usted para señalarme eso? No, yo no soy nadie, hermano. Mi intención no es señalarte. Mi intención es recordarte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mi intención, hermano, no es decirte que eres lo peor, porque yo creo que aunque yo soy lo peor, estoy aquí, y solo por su gracia, solo por su bondad y amor. Y siendo lo que soy, Dios me da la oportunidad de caminar, de vivir y de mirar que Él tiene planes más amplios para mi vida, al igual que para la tuya. Y que sin merecerlo, hermano, estoy hoy hablando de Él y de las cosas que Él hace maravillosamente y propicia, que sin merecerlo, hermano, Él quiere cambiar mi vida, al igual que la tuya. Él quiere mostrarte dónde estás, quién eres tú, quién soy yo, y que tanto necesitamos del Señor. Tal vez, hermano, este día sea un buen día para meditar, sea un buen día para pensar realmente dónde estoy, qué es lo que está pasando, hacia dónde voy. Tal vez voy en el rumbo equivocado y sigo manejando y sigo caminando, aunque sé que no llegaré a donde quiero llegar, aunque sé que el sentido que tengo solamente es autojustificable a mi persona y a mi razón. Aunque me doy cuenta que realmente hay áreas que sigo batallando y sigo siendo grosero, pendenciero, sigo teniendo extractos de juicioso, pero no importa. Al final, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. Pero tú y yo somos malos. Necesitamos de Él. Pero tú y yo necesitamos que Él siga apareciendo en nuestras vidas, que siga trayendo su gracia, que siga abrazando nuestros corazones, que siga hablando a nuestras vidas, hermano. Cuando yo leí esto y lo recibí, lo expuse, hermano, yo decía: ¿hace cuánto tiempo, hermanos, que no venimos, lloramos, gemimos y le decimos al Señor: te necesito, perdóname? ¿Hace cuánto que no vengo al culto con esa idea de darle gloria y gracias, y simplemente me detengo en mis peticiones continuas que yo pienso que tengo? ¿Hace cuánto tiempo que vivimos en el egoísmo de nuestros corazones, solamente pensando que somos mejores que los demás? ¿O hace cuánto tiempo que no puedes perdonar a aquella persona que ha dañado tu corazón y el mío? Tal vez son preguntas que tú te haces continuamente. Tal vez es ilógico que yo te las recuerde. Tal vez tú eres un buen creyente, hermano, y continuamente haces eso. Tal vez, hermano, este día decirte estas palabras solamente recuerda lo que tú estás haciendo continuamente, ¿verdad? Siendo moldeado por Dios, moldeado por Dios. Tal vez solamente te estoy induciendo cosas que tú sabes y practicas continuamente, y el decirlas este día simplemente son un pequeño recordatorio de lo que tú ya eres. O tal vez no. Tal vez, hermano, no te das cuenta que hemos caído, lo que dice el verso 12. No quiero, iremos cada uno en el pensamiento de nuestro malvado corazón. Yo quiero ser así. A mí me gusta ser así. A mí me gusta suponer que soy un buen creyente. A mí me gusta suponer que soy bien espiritual. Es más, yo estoy esperando a los hermanos afuera para hablar de teología con ellos, discutir con ellos, indagar hasta dónde han crecido. Yo quiero señalarles sus faltas porque, bueno, yo creo que Dios me ha llamado a eso, a señalar las faltas de los demás. Yo quiero tomarlos, en lugar de orar por ellos, yo quiero
confrontarles y decirles que están mal. Yo quiero reposar en la idea de que la religión me va llevando bien y que en algún momento llegaré al Señor, aunque no esté siendo moldeado. Lucas capítulo 15, hermano, es una gran verdad y quisiera avanzar este día diciéndote algunas cuestiones, si tú me lo permites. ¿Por qué el arrepentimiento? Y antes de ir a Lucas 15, quisiera dejarte algunas cosas para pensar, solamente algunas. El arrepentimiento no es una manera de ganarnos la aprobación de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios, según la segunda carta a Timoteo 2:25. El arrepentimiento, hermano, no es una manera de ganarnos la aprobación de Dios, hermano. No quiere decir que cuanto más nos arrepentimos, más ganamos la aprobación de Dios, sino que realmente es un regalo que Él concede al corazón tuyo y mío para que realmente nuestra vida sea transformada por Él y para Él. Aleluya. El arrepentimiento no es una herramienta de autoayuda. El arrepentimiento es un acto de humildad ante un Dios bueno y santo, según el Salmo 51:4. Escúchame bien. El arrepentimiento no es una herramienta de autoayuda, es un acto de humildad ante un Dios bueno y santo. Dios es bueno y santo y nosotros no estamos utilizando esta herramienta para autoayudarnos y sentirnos más espirituales o más grandes o conseguir todo aquello que queremos que Dios nos dé, sino realmente vemos que Él es bueno, santo, y nosotros venimos con toda humildad, arrepentidos delante de su presencia. El arrepentimiento no es una fórmula que nos permitirá obtener ciertas cosas de Dios. El arrepentimiento es la manera de volver a Dios cuando hemos pecado contra Él. Primera carta a Juan 1:9. Y yo sé que son términos que tal vez tú conoces perfectamente, pero permíteme recordártelos con todo mi corazón. El arrepentimiento no consiste en corregir a las fallas de otras personas. El arrepentimiento es la manera en que asumimos nuestros pecados. Proverbios 28:13. ¿Estás aquí? ¿Estás acá? La religión hace ver los defectos de los demás. La relación con Dios nos hace ver nuestros defectos propios. El arrepentimiento no consiste en hacer nuestro mejor esfuerzo la próxima vez. Haré el mejor esfuerzo. Casi este día logro no pecar. Ay, este día estuve a punto de no hacer lo malo. Este día, hoy por poco y no digo una palabra mal. Pero mañana Dios traerá sus nuevas misericordias. Así que mi mejor esfuerzo estará mañana. No. El arrepentimiento incluye la confesión, una corrección del curso de nuestra vida y una relación renovada con el Señor, según la segunda carta a los Corintios 7, del 9 al 10. El arrepentimiento no es algo que hagamos una sola vez. El arrepentimiento es un proceso en el cual volvemos al Padre una y otra vez, según Santiago 4, del 7 al 10. Y perdón que no lea los textos, pero quiero cerrar con el último. Y el arrepentimiento no es un castigo. ¿Estás aquí? ¿Puedes abrir Lucas 15? Yo sé que sabes de memoria la parábola del hijo pródigo. Yo sé que leértela hoy va a ser pan comido para ti, pero permíteme leer algunas cosas importantes que quisiera dejarte en tu vida y en tu corazón. También dijo 15:11 de Lucas. ¿Ya estás ahí? Dice la palabra del Señor, dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y por lo menos en la primera narrativa, hermano, nos damos cuenta del gran problema del hijo pródigo. Cómo él pide la parte de sus bienes, se aparta a una provincia, malgasta todo lo que tiene, y de alguna manera él empieza a darse cuenta que no era el plan de Dios o el plan del Padre para él. Lo que hace volver al pródigo, hermano, no solo es el hambre, no solamente es la circunstancia que vivía. Si tú lees con detenimiento lo que acabamos de leer, hermano, de alguna manera lo primero que él dice es arrepentimiento. ¿Cuántos jornaleros? Yo volveré y le diré a mi padre: Padre, tengo hambre, Padre, me falta comida, Padre, por favor, dame una casa. No, él dice: volveré y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento. Él viene completamente arrepentido. Es verdad, tal vez las circunstancias lo llevaron a meditar, pero las circunstancias no lo llevaron, hermano, solamente a mirar algo plano, sino a darse cuenta que el problema era él. A venir con el Padre y decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que dice el pródigo es: quiero arrepentirme, necesito arrepentirme, he hecho lo malo delante de ti. Tal vez, hermano, nosotros continuamente hemos venido al Padre. Tal vez decir que todos somos pródigos en la iglesia, hermano, no es decir una mentira. ¿Cuántos hemos pecado y el Padre nos ha vuelto a recoger con lazos de amor, con esos brazos preciosos que nos dicen: vuelve a mí, vuelve a mí? Y decirte que tal vez todos hemos pasado por el pródigo, hermano, tal vez no sea una mentira. De una manera u otra, todos hemos pasado por ahí. Pero no son las circunstancias, es realmente el arrepentimiento que él muestra. Según el verso 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, verso 18, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, necesito tu perdón. Después de ver la ilustración, hermano, vemos un hijo mimado, un hijo exigente, demandante, diciéndole: yo merezco que tú me des la parte que me corresponde, y lo que yo haga con lo que tú me das no te interesa, porque esa decisión es mía, y lo que tú quieres hacer de mí no me interesa. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Las circunstancias los llevaron a ese punto. Yo quiero decirte que tal vez cada uno de nosotros fuimos encontrados en un extracto de una vida similar. Y el Padre tan amoroso nos recibió, nos buscó y nos halló. Pero no quiero ir a ese punto, quiero avanzar. Levantándose vino al Padre, verso 20, y cuando aún estaba lejos lo vio el Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Una cosa que veía yo en estos versos es lo increíblemente que él dejó que el Padre decidiera qué iba a hacer con él. Y quiero que veas el contraste del inicio hacia ese final. De iniciar como el mimado que exigía todo, a terminar en el que estaba en la disposición del Padre para que el Padre decidiera si lo vestían, lo bañaban, lo cambiaban, le ponían calzado y anillo. Y hay una diferencia abismal. Arrepentimiento. Aquel que viene arrepentido a Dios
Aquel que viene arrepentido al culto, hermano, es aquel que dice: yo quiero que tú hagas lo que tú quieras de mí. Si tú quieres vestirme, vísteme. Si tú quieres calzarme, cálzame. Si tú quieres ceñirte de mi vida, cíñete de mi vida. Lo que tú quieras hacer de mí, yo estoy contento, Señor. No importa dónde me lleves, no importa lo que hagas de mí, yo estoy seguro que tú siempre tienes las mejores decisiones sobre mi vida. Moldéame a tu imagen. Haz de mí como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros pasamos por ahí? ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a los hermanos cantando en el culto: Señor, haz de mí? ¿Cómo va ese canto? Haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy. Y cuando se topan con un hermano que le cae mal, no le hablan. O cuando le dicen: hermano, hay que venir a servir. No, yo no puedo. O hermano, hay que ir a los hospitales a predicar. Estoy muy ocupado. Hermano, ¿y por qué usted no trae una ayuda para los necesitados? Híjole, yo también estoy falto. Yo no puedo. ¿Por qué no toma un tiempo de orar para sus hermanos? Híjole, es que si yo no tuviera tantos problemas, créanme que yo oraría aún por aquellos que me caen mal, pero como tengo tantos problemas, no puedo orar por ellos. Así que no hay una transformación. El arrepentimiento, escúchame bien, no es un castigo, no es una condenación, no es machacarte tu pecado y restregártelo en la cara diciendo lo malo que eres o que soy yo. Yo recuerdo, hermano, cuando era joven, niño, y cada vez que yo visitaba la casa de mi abuela en un lugar lejano en la provincia, cuando un animal de los que se criaban en ese lugar hacía algo malo, sobre todo los perros, ella tomaba su cabeza y restregaba su cabeza y sus fauces en las cosas que habían hecho mal. Y le decía: no puedes hacer esto. Y le restregaba y le pegaba y le decía: es que para que aprendas que eso no se hace. Dios no es así, hermano. Dios no quiere restregar tu pecado ni el mío, pero tampoco quiere que se te olvide tu condición ni la mía. Dios no quiere estar condenándote ni castigándote ni diciéndote: ay, eres tan malo. Quiere recordarte realmente que hay un reencuentro gozoso cada vez que nos arrepentimos genuinamente con Él. Quiere recordarte que Él está esperando cada tiempo, hermano, a que nosotros vengamos voluntariamente y rindamos esas áreas que realmente nos llevan a pecar continuamente y a ofenderlo a Él. Yo preguntaba algo y decía: hermanos, en una clase más privada decía: hermanos, realmente el pecado se ofende a Dios. Es decir, si yo cometo un pecado contra uno de mis hermanos, solamente peco contra él o peco contra Dios. Todo lo que se llama pecado atenta contra la santidad de Dios. Todo, hermano. La forma como hablamos, la forma como pensamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo llevamos nuestra vida espiritual, cómo nos relacionamos. La idea no es castigar, hermano. El pródigo no fue castigado, el pródigo fue bendecido. Lo invitaron a una fiesta, le pusieron el mejor vestido, los mejores calzados, el mejor anillo. Y yo me imagino al pródigo en la fiesta. Eso es idea mía nada más. Yo me imagino al pródigo en la fiesta, sintiéndose indigno, mirando lo que el padre había decidido con él, y él en un sentido de un arrepentimiento tan grande y genuino que él decía: ay, Dios mío, ¿quién soy yo para que tú hagas esto en mí? ¿Por qué tenemos miedo a arrepentirnos? ¿O por qué tenemos miedo a conciliar que realmente tenemos pecado aún? Si lo que está buscando Él es que realmente nos encontremos gozosos con aquel que ama nuestra alma.